Hemos dicho antes que, además de la pregunta originaria de la filosofía, podemos hablar de cierto tipo de pregunta característico de la filosofía. Ese tipo de pregunta se puede vincular claramente con la enseñanza socrática. En Sócrates, tal como nos lo presenta Platón, encontramos un preguntar que tiene siempre una forma invariable, que es ¿qué es tal cosa? Es la pregunta por el qué, o sea, por la esencia de las cosas. Esa pregunta socrática no pide una mera definición terminológica, no pregunta qué significa tal palabra, sino pregunta qué es tal cosa. Lo primero que hay que advertir con respecto a esas preguntas es que piden el desentrañamiento de la esencia de la cosa. Y ya por ahí empezamos a advertir que la pregunta apunta a cierto principio, porque en toda cosa la esencia es el principio de toda su realidad operativa, de toda su actividad, en cuanto que la esencia es la determinación a partir de la cual brota la totalidad del ser activo de una cosa. Y además la determinación de la que dependen todas las operaciones. Cuando preguntamos qué es algo, estamos ya haciendo una pregunta típicamente filosófica. Ese preguntar por la esencia de las cosas en Sócrates se contrapone a la mentalidad sofística, en cuanto que ésta reduce al lenguaje a un mero instrumento pragmático y por lo tanto nunca hace falta preguntarse por lo que las cosas son, sino que de alguna manera con el lenguaje el hombre pretende manejar las cosas e incluso determinarles lo que son. En cambio aquí lo que hace el hombre es detenerse con su inteligencia e interrogar qué son las cosas para dejarse medir por el ser de las cosas, para dejarse iluminar por ese ser y ordenar la totalidad de su existencia en relación con lo que las cosas son. Pero Sócrates no pregunta qué es cualquier cosa. La pregunta recae de ordinario, y esto es lo que atestiguan todos los diálogos socráticos menores de Platón, sobre alguna perfección moral. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la templanza? ¿Qué es el coraje? Suele decirse que con Sócrates hay una vuelta o un giro en la temática de la filosofía, porque los presocráticos se habrían ocupado fundamentalmente del mundo físico, mientras que Sócrates en cambio centra su preocupación en el hombre y más específicamente en la moralidad humana. Esto en principio es fenoménicamente correcto, porque no encontramos en la figura de Sócrates, tal como nos lo presenta Platón, un amplio desarrollo de las cuestiones cosmológicas, sino más bien una preocupación centrada en lo propio del vivir humano. Pero a esto tenemos que hacerle dos salvedades fundamentales para poder ubicar el alcance de este preguntar socrático. Primero que nada, no es cierto que los presocráticos se ocupen exclusivamente de lo cosmológico. Los presocráticos se ocupan de la fisis, por supuesto, pero en esa fisis está incluido el hombre. Y los grandes presocráticos, como Heráclito y Parménides, o Empédocles entre los
últimos se ocupan ampliamente del hombre. No solo de la naturaleza del hombre, sino también de la cuestión del obrar humano en relación con la capacidad que el hombre tiene de entender el conjunto de la realidad como un orden. De manera que en los presocráticos también está desarrollada y expuesta la problemática antropológica y moral. Y el otro matiz que hay que hacer es a la inversa, diría yo. Es verdad que Sócrates parte de temáticas que son de orden humano, pero no para detenerse en el hombre. Porque todas estas preguntas que hace Sócrates son para llegar al principio fundante del orden de la existencia humana, que precisamente no es algo meramente humano, sino que es algo que trasciende a lo humano. Porque la pregunta ¿qué es la justicia? No es una pregunta directamente acerca de cómo debe obrar el hombre para ser justo. Es una pregunta que va a algo que es anterior a eso, va a algo que es más profundo que eso, es decir, va al ser de la justicia misma, para que iluminado por ese ser de la justicia misma el hombre pueda ordenar su vida como una vida justa. Es precisamente lo que Sócrates quiere hacer entender a partir de la pregunta a los que contestan con ejemplos de obrar justo en tal o cual persona o con aspectos particulares del ser justo de un hombre. No es esa la respuesta a qué es la justicia. La justicia no es ni obrar como fulanito cuando hizo tal cosa, ni es tal o cual aspecto particular del ser justo. Cuando se pregunta qué es la justicia, se pregunta qué es la justicia misma. Y ahí es donde la pregunta socrática empieza a ser convergente con el preguntar presocrático, porque es una pregunta por la esencia, y al ser una pregunta por la esencia es una pregunta por el fundamento. O sea, por el principio. Las preguntas de Sócrates apuntan a develar la esencia, como hemos dicho. Pero no la esencia de cualquier cosa, sino la esencia de perfecciones que atañen al hombre como hombre, precisamente porque pertenecen al orden más elevado de perfección, que es la perfección del ser espiritual. En los presocráticos hay una visualización a partir de la pregunta por la arjé de la fisis de la totalidad de las cosas, que incluye al hombre. En Sócrates se empieza por el hombre, pero precisamente para desembocar en la totalidad que lo incluye, como una totalidad que está ordenada, pero está ordenada desde lo supremo. Y por eso las preguntas de Sócrates, si bien empiezan por algo que es humano, apuntan hacia algo, insisto, que es un principio trascendente de todo lo humano, porque la justicia en sí no es el hombre, y la bondad en sí, o el bien en sí, no es el hombre. El hombre está llamado a participar de la justicia o de la bondad, pero no es precisamente ni la justicia en sí ni la bondad en sí. Y por eso, porque no es ni la justicia en sí ni la bondad en sí, tiene necesidad de preguntarse qué es la justicia y qué es la bondad, para que el ser de la justicia y del bien lo iluminen y lo orienten hacia su fin propio. El preguntar ahora es un preguntar por lo que las cosas son. Pero ese preguntar por lo que las cosas son desemboca en la problemática de la esencia de las cosas. Ahora bien, visualizar a cada cosa en lo que le es esencial es precisamente lo propio de la filosofía. ¿Esto se vincula a la pregunta por la arjé de la fisis? Claro que sí, porque la diferencia estaría en que acá preguntamos en plural, por una diversidad de cosas. Pero esa diversidad de cosas, en última instancia, si son cosas que se distinguen entre sí, realmente nos llevará a preguntarnos a su vez por su principio común, que es toda la problemática de la teoría de las ideas de Platón. Es decir, hay una justicia en sí, hay una bondad en sí, hay lo que es en sí siempre igual a sí mismo y es eterno y es trascendente a todo el mundo fenoménico en que el hombre existe y vive. Pero todo eso a su vez pide un fundamento único supremo. Y entonces volvemos a la pregunta por la arjé de la fisis en su totalidad.
podríamos decir que este tipo de preguntar es complementario del anterior y desarrolla otro camino de acceso al filosofar. El hombre puede empezar preguntándose por la arjé de la física sin más, pero también puede empezar preguntándose desde una preocupación más, ahora sí, ética o moral que cosmológica, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser valeroso? ¿Qué es ser piadoso? Porque estas preguntas también llevan a plantearse en última instancia cuál es el fundamento último de la totalidad de las cosas. Desde otro orden de preocupación, pero apuntando hacia la misma cuestión. Porque así como hay un orden en la naturaleza que se descubre, hay también un orden en el obrar humano. Y eso también lo descubre el hombre. El hombre descubre por experiencia propia que a veces actúa de modo ordenado y a veces actúa de modo desordenado. Ahora, este orden se diferencia del orden físico porque es un orden que se cumple o no según como el hombre resuelva obrar. Pero si hay obrar que es ordenado y hay otro que es desordenado, es precisamente porque hay un principio de ser y de realidad que constituye en un caso el orden y en el otro hace que el obrar no se corresponda con el orden. De manera que también acá hay el descubrimiento de un orden, pero de un orden que no es, insisto, físico, sino que nos lleva a otro plano de la realidad. Es un orden que en sí mismo ya no pertenece a la esfera del ser material, sino que pertenece a la esfera del espíritu del hombre. Y acerca de este orden, la pregunta por el qué de las simples perfecciones que hacen a las virtudes humanas es otra manera de preguntar por el principio. La pregunta socrática tiene una característica particular. Es una pregunta que al principio puede sonar como innecesaria o como una trivialidad, incluso como un absurdo, porque es una pregunta que irrumpe en la existencia del hombre acerca de cosas cuya obviedad se da por sentada. Es decir, si a alguien le preguntan en la calle qué es la justicia, puede adoptar fácilmente la actitud de aquel a quien se le preguntara por algo que es obvio y que todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Por eso la pregunta socrática de ordinario lo que desencadena son una serie de respuestas dadas como si se poseyese el conocimiento de aquello por lo que se pregunta. Y la primera fase de esa llegar a entender la pregunta consiste en que Sócrates le va demostrando al interlocutor progresivamente que esas respuestas superficiales o según el parecer vulgar son totalmente insatisfactorias, ¿no? Hasta que el hombre llega a reconocer su ignorancia de lo que pretendía conocer. Y recién entonces empieza a oír la verdadera pregunta. La pregunta no es qué se tiene por justo, qué se considera que sea justo, a qué se le llama justo. La pregunta es ¿qué es la justicia? Y ahí está el carácter propiamente filosófico de este preguntar, en que va más allá de lo dado y apunta a que desocultemos el trasfondo del ser de eso a lo que nuestra vida está abocada, es decir, a lo que nuestra vida está llamada por ser una vida propiamente humana, a obrar justamente, a obrar piadosamente, a obrar con la fortaleza de vida, etc. Este preguntar es algo de lo que el hombre llega a hacerse cargo solo en la medida en que advierte que más allá de lo que se diga de esas cosas o de lo que usualmente se considere, el hombre tiene que llegar a plantearse la pregunta por el ser último de esas virtudes, de esas perfecciones que son las que le dan significado a su existencia como hombre. Y entonces vuelve a ser remitido, como en la pregunta presocrática por la arjé de la fisis, a un fundamento trascendente que está en la raíz del orden de todas las cosas.
acá por otro camino de orden, o por otra vía de orden, que es la del orden moral o del orden de la vida espiritual. Pero se trata de nuevo de un orden que lo abarca todo, porque ese hombre que está preguntando forma parte del mismo universo, de la misma totalidad que las cosas físicas sobre las que se puede preguntar de entrada cuando se pregunta por la arjé de la fisis. Y además tenemos que recordar que en esa fisis siempre está incluido el hombre. El hombre es parte de esa totalidad. No es en el origen del filosofar jamás se lo desprende al hombre de la totalidad. Una cosa distinta, es una realidad diferenciada y claramente diferenciada de todas las otras realidades del mundo, pero es parte de la totalidad de la fisis. Está inserto en la fisis como lo dado. La pregunta socrática, por lo tanto, es una pregunta que implica remitir la inteligencia del hombre al fundamento último de la realidad que está en la base del orden del vivir como vivir espiritual o como vivir moral. Y en este sentido complementa la pregunta por la arjé de la fisis, o más bien la despliega de una manera, desde un ángulo distinto o de una manera particular. Y es un preguntar típicamente filosófico, porque es la pregunta por la esencia de las cosas. Volvamos a esto. Al preguntar filosóficamente siempre preguntamos por el principio, y la esencia es el principio, insisto, de cada cosa en cuanto que es el fundamento de toda su realidad. Una última cosa que podemos decir para terminar de perfilar este tipo de pregunta filosófica que encontramos en Sócrates es que una vez que el interlocutor empieza a oír auténticamente la pregunta porque ha descubierto su ignorancia acerca del sentido último de la esencia por la que se pregunta, procede una respuesta que básicamente orienta la inteligencia a captar lo que la cosa es. Pero ahora nuevamente vuelve a manifestarse la trascendencia de eso por lo que se pregunta, en relación con la inteligencia humana, porque la inteligencia humana puede, enfocando adecuadamente el ser de lo que es, de aquello por lo que se pregunta, dar cierta respuesta, pero esa respuesta es siempre finita por ser humana y por lo tanto siempre perfectible, y el hombre puede profundizar siempre en la línea del conocimiento de esa esencia que empieza a entender. Esto no quiere decir que la pregunta quede abierta sin más en cuanto que la respuesta sea totalmente mutable. Eso solamente sería posible si la respuesta que se ha dado es fundamentalmente errónea. Entonces hay que cambiarla por una respuesta que esté en la línea de la verdad. Pero si la respuesta ha dado con el conocimiento inicial de la verdad acerca de la cosa, ahí es donde podemos decir que queda siempre abierta a una ulterior profundización, es decir, a un perfeccionamiento de ese conocimiento, porque se vuelve a preguntar sobre algún matiz de la cosa, sobre algún aspecto de la cosa que no queda del todo claro ante la respuesta inicial, y eso queda abierto. Así es como terminan de ordinario los diálogos socráticos menores de Platón, con una pregunta que reinicia el proceso, pero a partir de una respuesta fundamental que ya se ha alcanzado. Esto hace al carácter fundamental del responder filosófico. El responder filosófico es un responder acerca de la esencia de las cosas, pero es un responder humano acerca de la esencia de las cosas, y en cuanto que humano, siempre perfectible. Perfectible no quiere decir
mutable sin más, como si la respuesta fuese absolutamente relativa y pudiese ser cambiada por otra exactamente opuesta o absolutamente divergente. Lo que quiere decir esto es que el responder es siempre perfeccionable, porque la inteligencia humana no agota la realidad del ser de la cosa en cuanto ese ser le es trascendente. Precisamente al reconocerlo como trascendente, se ve llamada a un ulterior perfeccionamiento del conocimiento o de la captación intelectual que ya ha alcanzado del ser de la cosa. Y esto también es propio del conocimiento filosófico.